Nadie sobrevive sin una tradición. Los repertorios vitales que van de la comida, las formas de relacionarnos, nuestra interacción con la naturaleza son nuestro sostén. Caminamos en lo que ya estaba antes de nosotros. Dice Alfonso el Sabio, es decir, Alfonso Reyes, que en las salsas medievales, picantes de jengibre, canela, clavo, pimiento, azafrán, laurel, moscada, comino, almendra, ajo, espliego, almáciga, cebolla, debemos buscar, y no en los cuentos monásticos de la Nueva España, los orígenes de nuestro mole de guajolote. Así como la misma palabra mole nos refiere directamente a la salsa mola de los sacrificios paganos. Y tal era la afición a los condimentos que el mismo hallazgo de América, ya se sabe, fue su consecuencia involuntaria. Los repertorios vitales de los alimentos, queda claro, mueven al mundo. Emanuel Aro Poniatowski es un físico por la Universidad Autónoma de México, doctor por la Universidad Pierre y Marie Curie de París y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1987. Él es de origen franco-mexicano por su madre, la escritora Elena Poniatowska, y nos cuenta de una infancia muy particular que lo llevaría, debido al trabajo periodístico de su madre, a conectarse con los personajes más comunes, esos del México de la calle, los presos de Lecumberri e incluso los grandes personajes en su momento del espectáculo y del deporte en México. Pues bienvenido, es un gusto que estés con nosotros de nuevo, bienvenido. Y cuéntanos, ¿cómo comienza la historia de tu familia? Que quizás, pues no sé, hay que decirlo, es ya parte de la historia compartida de tu madre para sus millones de lectores, ¿no? Ajá. Pues la historia comienza de parte de mi mamá pues en Polonia. Digamos, el último rey de Polonia se llamaba Stanislao Augusto Poniatowski, que fue un rey bueno, fue una gente que apoyó mucho las artes y estaba muy preocupado por el bienestar del pueblo polaco, pero tuvo la mala idea quizás de enamorarse perdidamente de Catalina la Grande y pues sufrió mucho por ese despecho de parte de ella, que lo tuvo porque ella tuvo muchos amantes, un rato, y cuando se quiso deshacer de él, lo hizo rey de Polonia. Y al final de su reinado se tuvo que exiliar y de alguna manera acabó la familia Poniatowski mayormente viviendo en París y se quedaron, pues digamos que desde 1800 hasta nuestros días, la gran mayoría de los Poniatowski viven en París. De ahí salió la generación del papá de mi mamá, que se llamaba Juan Poniatowski, que fue un hombre que influyó mucho en mi vida, yo lo quise mucho. Y él fue un militar, bueno, de una familia aristócrata, porque pues como el Poniatowski rey se salió de Polonia, pero toda su descendencia pues son príncipes. De hecho, por eso mi mamá a veces, bueno, en Francia, y digamos eso ya no existe, pero se siguen usando los títulos, y usaba princesa Poniatowska, y mi abuela y mi tía Kitzia también. Y se vino, él fue un militar que para ello conoció a Paula Amor, creo que en un baile de los Rothschild. Paula Amor había nacido en París, pero de familia mexicana, Amor Iturbe, hacendados y gente que pasaba mucho tiempo en Europa, en los baños, en Baden-Baden, y la base era París, y allí se conocieron, creo que en ese baile, y mi abuelo Juan Poniatowski se enamoró de Paula Amor,
y terminaron casándose y él fue militar. Entonces eso más o menos fue mi mamá nació en el 32 y la guerra empezó en el 39. 2 años después de que empezó la guerra, en el 40, 41, por ahí, vivían ellos en Francia. Mi mamá hasta los 9 años vivió en Francia. Y dijeron, no, pues aquí está la guerra muy fuerte, entonces pues váyanse a vivir a México. Dijeron que era un lugar más seguro. Y mi abuela y mi mamá y mi tía Quitzia se vinieron a vivir a México y mi abuelo Juan Poniatowski se quedó a terminar la guerra hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero ellas llegaron a México en esas condiciones, más o menos en el año 42, y vivieron en la calle de Berlín, ahí en la Colonia Juárez. Pero cuéntanos, Mane, ¿cómo fue para ti tu infancia en ese mundo entre aristócratas, pero viviendo en un país tan multicultural y diverso como México? Porque además tú también naciste por allá, ¿verdad? Por aquellos rumbos. Sí, yo nací en Roma, en Italia. Pues la nana de mi mamá, Magda Castillo, fue mi nana también. Y fue nana de mis hermanos, que son bastante más jóvenes que yo. Y lo un poco curioso que se sale fuera pues de la trayectoria que debió de haber sido, por lo menos de la de mi mamá, que pues siendo aristócrata y frecuentando círculos pues de gente de dinero, de poder, muy cercanas. más que de poder, de dinero. Pero bueno, el dinero también a veces se asocia al poder, pero bueno, no era poder político, era pues gente aristócrata y de muchos que tenían dinero y que tenían haciendas y que tenían casas en Acapulco y que tenían... Mi mamá de repente se interesa o le atrae mucho el México, pero el México de la calle, el México de la gente que vive al día, eso. Yo creo que el contraste de París y de Francia y llegar a México con esa fuerza que tiene hasta ahora que el México de la calle, pues ella se volvió asociada y su interés fue ese México y se involucró a todos los niveles con ese México y en particular con el mundo intelectual. Sin embargo, pues vivíamos en casa de mis abuelos y ahí sí seguía el mundo aristócrata. A pesar de su llegada a México, la familia Poniatowska continuó manteniendo contacto con quienes se quedaron radicando en París, a donde acudiría Mane acompañando a su madre, quien realizó una serie de entrevistas periodísticas. Aquí en México, la vida de Mane le permitiría asistir a un colegio privado, sin por ello dejar de estar conectado con el México profundo, al que su madre dio voz a través de sus estupendas crónicas, al mismo tiempo de que ese pequeño convivía en casa de los Poniatowska Amor con los grandes intelectuales y artistas mexicanos que eran invitados frecuentes. A mí, en el fondo, pues yo me fui más lado del México ese que le interesaba a mi mamá. Claro. El otro sí lo quiero, sí me importa, sí tengo muchos vínculos, pero siempre mi mamá me llevaba muchísimo con ella. Yo viví solo con mi mamá prácticamente de los 5 años hasta los 13. Fui a Lecumberri varias veces. Recuerdo muchas cenas, pues venía García Márquez de vez en cuando a la casa. ¿Cómo era? García Márquez era muy simpático. Y contaba además, chistes, no sé qué. Sí, contaba chistes. A mí, una vez, mi papá era, pues,
le importaba mucho lo intelectual y hablaba de filosofía y hacía referencia a Goethe, hacía referencia a Vasconcelos, así, ¿no? Y llegó García Márquez y entonces pues todos acabamos de leer 100 años de soledad. Yo lo leí pues, muy pronto y entonces mi papá le preguntó a Gabriel, oye, pero cuando dices no sé qué cosa en esta parte del libro, ¿te refieres a Aristóteles o no sé qué? Y agarra Gabriel y dice, no, hombre, yo soy como el burro que tocó la flauta, yo no tengo idea de qué me estás hablando, no sé qué. Y me cayó muy bien que un escritor de ese tamaño y tan genial, pues dijera, no sé, entonces las expectativas de Guillermo Haro de hablar de que si Aristóteles intervenía en cómo se fundía el hielo en Macondo, pues pero me gustó mucho lo directo que fue. ¿Cómo fue combinar esta parte tan humana, tan conectada con la gente y la intelectualidad de tu padre? Pues me dediqué a la física mucho por la influencia de Guillermo Haro. Yo quería estudiar cine o quería estudiar pues algo más bien relacionado con humanidades. Yo era bastante malo para las matemáticas. Y me acuerdo en la prepa me dijeron, no, pues no estudies una carrera científica porque tienes más facilidad para otras cosas. Estudia, por ejemplo, economía. Y entonces llegué a la casa y me dijeron, no, pues que me dicen que me oriente hacia la economía. Y Guillermo Haro agarra y me dice, no, hombre, eso de economía, eso se estudia en el baño, me dice. Estudia algo interesante, estudia física, química, matemáticas y eso. Bueno, luego me di cuenta que pues, él estaba equivocado, ¿no? La economía, pero era un poco... Pero él era una gente también muy ligada al pueblo, era el director del observatorio de Tonantzintla, claro. Y tenía que ver, él sí también, como mi mamá, pero no hizo de eso su vida, una relación muy fuerte. Su mamá era campesina de Jalisco, su papá era aristócrata de Puebla, ¿no? Claro. De hecho se llamaban de Haro y él le quitó el de y dijo que él estuvo con el Partido Comunista, se quería ir a pelear cuando hubo la guerra civil en España, uh-huh. y se quería ir para allá, obviamente del lado de los republicanos, pero no pudo. Uh-huh. Entonces era una gente también muy activista y muy comprometida con y con el pueblo de México. Ideas, él claro. Lo que toda la vida le interesó fue que México fuera un país que se desarrollara y que aprovechara toda su cultura, su progreso, y todo el tiempo luchó por eso. Y por eso se entendieron, yo creo, muy bien Guillermo Haro y Elena Poniatowska. Uh-huh. Y Guillermo Haro pues decía pinches príncipes que ni saben hablar español, que hablan con la R. Y en referencia a los franceses. Sí, en referencia a mis abuelos, pero mis abuelos lo querían mucho, porque además él decía lo que pensaba, ¿no? En ocasiones, adoptamos a nuestro estilo de vida palabras que quizás no sabemos del todo su origen. Solo las usamos, sabemos su significado, pero no sabemos de dónde vienen. Tal es el caso de la palabra déjà vu. ¿Alguna vez has sentido esa extraña sensación de que el momento en el que estás ya lo habías vivido? Esa sensación se le conoce como déjà vu. ¿Pero sabes de dónde surge este término? Es un término tomado del francés que significa ya visto o visto anteriormente. Es una perturbación leve de la memoria. Comenzó a usarse con este sentido concreto a raíz de los estudios de Émile Boirac, un filósofo psíquico francés que lo empleó por primera vez en su libro El futuro de las ciencias psíquicas. Para que sepas un poco más, te cuento que hay 3 tipos de déjà vu. El primero se conoce como déjà vu, que es el tradicional, donde sentimos que el momento ya lo vivimos. El segundo es el déjà senti. Su nombre se traduce a ya sentido. Y por último, déjà visité, aquel en el que sentimos que ya visitamos un lugar. Ahora que conoces el significado, ¿qué tipo de déjà vu has tenido tú? Para Mane, su abuelo Jean Poniatowski fue la figura paterna por excelencia y a él se mantuvo conectadísimo a través de
una serie de aficiones que compartían, juegos y también travesuras. Cabe decir que en su corazón guarda el más sentido cariño para su tío Jan, con quien compartía habitación siendo un jovencito y momentos entrañables de esos que se comparten solamente entre el hermano chico y el hermano mayor. Todo ello sumado a la profunda gratitud para Guillermo Haro, quien le alentaría para que estudiara y se dedicara a las ciencias. ¿Cómo fue esa parte? En algún momento lo mencionaste, la conexión con tu abuelo. Fíjate, es chistoso. A él le gustaban mucho los coches. Le gustaban los coches, le gustaba la arquitectura y le gustaba... Y él también tenía esa conexión con México, con todo, que él era el más aristócrata de todos. Y muchas cosas viajamos juntos. Y te digo, los coches, le gustaban los coches, me llevaba a las carreras. A mí tengo un poco de vergüenza porque me gusta la Fórmula 1, ¿no? Y Oye, ¿y la comida? ¿Cuáles eran había reunión familiar los domingos, sí. Era de ley, ¿no? Bueno, yo vivía con mis abuelos y con mi mamá, con Jan Poniatowski, que era prácticamente mi hermano, pero que se mató en 1968. Mi mamá le dedicó todos sus libros. Sí. Y entonces ¿Eso crees que también te conectó mucho con tu abuelo? Porque eran ustedes... Pues yo estaba muy conectado con Jan porque compartíamos el mismo cuarto. Y sí, pues yo vivía con ellos. Entonces cuando ya no estuvo Jan, estuve un poco tiempo. Sí fue una cosa, un golpe, yo creo que el más fuerte que ha tenido la familia. Ha tenido otros, pero quizás ese fue muy, muy terrible. Y entonces, claro, de alguna manera eso sí nos conectó. Si hay algo que Mane recuerda con especial curiosidad, es esos jueves de comidas familiares en los cuales los Poniatowski Amor se reunían con hijas, esposos y nietos. Y es que además de algunas recetas que eran muy celebradas, en la casa de los abuelos, Paula y Jan, siempre se seguían las reglas francesas de los 3 tiempos. La sopa, el plato fuerte, seguidos del queso y la ensalada. Y es que él particularmente recuerda que los franceses, nativos sobre todo, son muy apegados a sus tradiciones en el momento de sentarse a la mesa y tener invitados. Yo te preguntaría, en esa época lo tradicional era comenzar las comidas familiares con una sopa aguada, pero no sé, ¿qué se estilaba? Sí. ¿Alguna bebida? ¿Alguna? Bueno, los franceses son muy estrictos, con el horario y con el orden de la comida. Primero se puede tomar una sopa, luego se toma por ejemplo, toma uno un plato fuerte, luego es muchas veces el queso, y luego la ensalada, y nunca al revés, pero el comer era una cosa muy, muy estricta. Los franceses son muy cartesianos, pero a mi abuelo, por ejemplo, una vez lo llevamos en París en los 70s a Juan Poniatowski, un restaurante japonés, y decía, pero ¿qué es esto, no? ¿Qué están comiendo? ¿Cómo que estos rollitos con pescado en medio, no? Y les de que era el bœuf bourguignon, o que la blanquette de veau, o esos platos del diario, pero platos fuertes y que se veía la comida y no era consistente, claro. No era una lo que obra le de gustaba, arte. por ejemplo, o qué te gustaba como niño que dijeras, ay, hoy les voy a hacer, no sé, pan francés, es un decir, ¿no? O de desayunar, o alguna carne, algún guisado. Mira, de las cosas francesas que se hacían en mi casa, con la abuela, un plato muy sencillo, que es una delicia, que son les œufs béchamel. Entonces son huevos duros que cortas en rodajas y haces una salsa bechamel, ¿no? Con crema, con harina, le puedes echar nuez moscada, le puedes echar así, y sale una salsa muy untuosa, muy espesa, y luego le puedes poner queso y es delicioso, y es un platillo
Qué chistoso porque no se come mucho en México, pero es bien fácil de hacer y es delicioso. ¿Es como para cenar o como para un entremés se come normalmente? Lo puedes poner como entrada, lo puedes perfecto. poner para cenar. Nosotros siempre era como entrada. Perfecto. Y eso nos gustaba mucho. Dice una leyenda, vamos a decir urbana, que quien inventó esta sopa fue el rey Luis XV, que era un amante de la cocina. Los nobles tenían una temporada de ir de cacería y cuando llegaban no había absolutamente nada, cuando salían de París o de Versalles. Cuando llegaban, pues no había víveres. Como era muy comelón ese rey, era una buena persona, resulta que a largas horas de la noche, que le despierta el hambre, no va a despertar a su cocinero, pero dice voy a guisar algo. Baja a la cocina y no había nada más que cebolla, mantequilla y champaña. Y empezó a ingeniarse un platillo que viene siendo la sopa de cebolla. Hoy en día no se hace con champán, sino con vino blanco. Se guisa con aceite, no con mantequilla, porque tiende a quemar en una cocción larga e intensa. Y cabeza de león, porque el león es el emblema de la realeza. El rey era un león. Por eso, este diseño del tazón. Esa es la pequeña historia acerca de la sopa de cebolla. Una receta tradicional de la gastronomía francesa, que hoy en día ya está hecha con solo caldo de verduras. Originalmente se hace con un caldo de carnes, pero es un platillo tan representativo y tan preciado. Vendemos 80 platillos, 80 sopas cada día. Es una cebolla que se confita durante 6 horas aproximadamente, más 3 horas de cocción para llegar a este resultado, ¿no? Todo el mundo quiere nuestra sopa consistente. Miren qué bonita sopa de cebolla. Le vamos a poner los crotones de pan, poquito, no hace falta mucho, que podemos dejar en la sopa de cebolla, y le vamos a espolvorear sobre la superficie un poquito de bicarbonato de sodio. Ese tiene la propiedad de evitar que el queso se hunda y que pueda permanecer a la superficie y que se gratine el queso. Vamos a poner el queso gruyère, como debe de ser, y vamos a poner una buena porción de queso encima de la sopa. Somos muy generosos, como decía, es un medio litro de sopa de cebolla. Aquí aproximadamente tenemos 80 gramos de queso para que se pueda revolver y que esté lleno de queso, que no falte durante todo el consumo de la sopa, y lo vamos a pasar a gratinar aquí a la salamandra. Es un calor muy intenso, calienta a 400 grados. Bonito, pues, es más agradable, ¿no? Como dicen, de la vista nace el amor, tiene que ser bonito. Y ese es nuestro producto terminado. Todo el mundo pelea para comer nuestra sopa de cebolla. Mane reconoce que es muy estrecha su relación con la comunidad francesa en México desde sus tiempos de escuela. Destaca los grandes aportes de la comunidad francesa a través de instituciones como el Liceo Franco-Mexicano, la Alianza Francesa, entre otras. Hay un circuito de franceses con los que sigues conviviendo, ¿verdad? ¿Cuáles son las actividades que te conectan? ¿Hablabas del teatro? Creo que también. Del teatro, sí, con unos franceses, unos de Barcelonette, otros que vienen de Francia. Los veo seguido. Luego he tenido muchos contactos con Francia a raíz de que estuve 10 años viviendo en París. Y luego desarrollé una colaboración muy fuerte académica, científica, ya de mi trabajo en física y óptica de los sólidos y eso, con instituciones francesas, y vinieron amigos franceses investigadores aquí, y yo fui allá y mandé alumnos y vinieron alumnos de ellos conmigo, y realmente hicimos cosas juntos y ha sido, yo creo que exitosa la colaboración con Francia a nivel académico y educacional. Mane, está deliciosa la conversación, pero quisiera yo preguntarte, en este punto en donde hoy México recibe una migración masiva de gente desesperada, el caso de tu madre también a consecuencia de una guerra llega a México, pero bueno, la familia mexicana era también importante que la acogió. ¿Cómo deberíamos ver la migración? Tú que has sido extranjero,
extranjero y no, viviendo en París 10 años, ¿cómo nos gustaría que nos regalaras una opinión sobre esto? ¿Cómo la debemos de ver? Es un tema muy, muy complicado y muy fuerte porque pues hay un rollo clasista, ¿no? Ahorita desgraciadamente vivimos pues la verdadera migración, que la verdadera migración es gente que emigra ahorita porque en sus países de origen no pueden vivir por causas muy violentas muchas veces, por causas de oportunidades y eso, ¿no? Entonces, pues te digo, la migración es clasista. La otra, la que viene ya con dinero, pues tienen la mesa puesta, ¿no? Entonces, yo creo que es un problema mundial el de la inmigración y es muy difícil, pero yo creo que al mismo tiempo se está diluyendo. Yo pienso, pues en mi caso, ¿no? Yo nací en Roma, de familia francesa que se volvió mexicana en cierta forma, y yo creo que el mundo debe de ir hacia eso. Ya el concepto de, nos estamos preocupando a veces de la política mexicana, de la política gringa o de Estados Unidos o de la francesa, y ahorita lo que se nos viene encima es el cambio climático. Muchas gracias de nuevo. Nosotros continuamos aquí en Transcultura. Roman Polanski, director, guionista, actor y productor polaco, nació el 18 de agosto de 1933 en París, Francia, año que Adolf Hitler subía al poder. Vivió una infancia muy sufrida, pues con solo 5 años, Polanski vio desde su escondite cómo los soldados de Schutzstaffel llevan a sus padres al campo de concentración de Auschwitz. Aquella es la última imagen que guarda de su madre. En 1945 pudo reencontrarse con su padre, único superviviente. Una vez finalizada la guerra, cuando contaba con 13 años, Roman Polanski intervino en un espectáculo de la televisión polaca titulado La Alegre Pandilla. Con 14 inició su carrera como actor teatral y más tarde cursó estudios en la Escuela de Cine de Lust. Su primer largometraje, Cuchillo al agua, en 1962, fue una de las primeras películas polacas de la posguerra no relacionadas con el tema de la guerra. También fue la primera película de Polonia en obtener una nominación al Oscar a la mejor película extranjera. Sus siguientes 2 películas, Repulsión y Cul-de-sac, las realizó en Inglaterra y obtuvieron respectivamente los premios Oso de Plata y Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín. En 2002 recibió la Palma de Oro en la 55ª edición del Festival de Cine de Cannes, máximo galardón del certamen por El pianista, adaptación de las memorias de un pianista judío polaco que sobrevivió a las masacres nazis. En 2018 dejó de crear películas debido al retiro de su membresía.